Colombia y muchos países alrededor del mundo han diseñado normas para hacer compensaciones ambientales para aquellos proyectos que simplemente no pueden evitar al final ciertos impactos. Cuando se hace una línea de transmisión, cuando se hace un proyecto de generación de energía o una carretera, hay unos impactos que se pueden evitar, otros que se pueden minimizar, otros que se pueden corregir, pero hay unos que siempre van a quedar. Entonces, Colombia diseñó una norma muy buena que tiene dos elementos fundamentales. Uno, el requerimiento de que el impacto se compense en el mismo ecosistema que fue impactado. Y dos, que sea también sobre la misma cuenca. Para nosotros fue claro que iba a haber un reto de implementación de dónde hacerlo, ¿cierto? Y que las empresas, en la medida en que ese no es el core de su negocio, iban a tener un reto en, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cumplo esta norma? Y ahí es donde entra Terrazos a proponer una solución para asegurar el cumplimiento de una política pública para la conservación de la biodiversidad, para la gestión de la biodiversidad. Y en ese proceso hemos venido trabajando con inversiones privadas, diseñando un nuevo modelo de negocio que llamamos bancos de hábitat. Los bancos de hábitat se basan en que no haya pérdida neta de biodiversidad y miden cómo aumenta la biodiversidad en ellos a medida que se implementan las acciones de compensación. Entonces, con Terrazos lo que hicimos fue un poco diseñar las reglas de juego de qué significa un crédito de biodiversidad, cómo se compra, cómo se vende, cómo se monitorea y cómo se reporta, ¿cierto? Y ahí es donde nace el protocolo para la emisión de créditos de biodiversidad. La escogencia de los predios para estructurar bancos de hábitat depende de varios criterios. El más importante de ellos y el primero que aplicamos es que exista la demanda en compensaciones. En segundo lugar, vemos extensiones de los predios y en tercer lugar, vemos tal vez otro factor fundamental y es la vocación de los propietarios. Bueno, mira, este lugar era una finca ganadera y nuestros padres en el proceso en los años 90 que hubo tanto problema, pues vieron que había temas relacionados con la productividad y con la violencia y decidieron dejar quieto este lugar, o sea, no tocarlo. Pero al final, pues, mi familia, mis primos, encontraron este lugar hace 5 o 6 años y ahí empezó el proceso de convertirnos en un lugar para la conservación. Cuando ellos empezaron a ver que aquí se podían hacer cosas y esto empezó a volverse una empresa, empezamos a ver que necesitaban apoyo para poderlo hacer de una manera formal. O sea, tiene todo lo de la naturaleza, pero también tiene un tema de conformación de empresa para que pueda subsistir de una manera saludable. Terrazos fue un gran elemento y un impulsor en que mi familia entendiera que esto no era unos niños o unos adolescentes un poco románticos queriendo tener una reserva natural, sino que aquí había aspectos financieros, aspectos jurídicos, aspectos técnicos robustos que hacían de esto un proyecto interesante. Y entonces ahí empezamos a montar básicamente, yo lo pondría como 3 líneas de negocio. Una línea de negocio son los créditos de biodiversidad. Digamos que con Terrazos tenemos un acuerdo en donde Terrazos nos paga un alquiler, por así decirlo, por la tierra. Y Terrazos se encarga de toda la parte técnica y comercial de los créditos. El segundo negocio es el proyecto de turismo de naturaleza. Y el tercero son todos los proyectos de uso sostenible de la biodiversidad, como son todos los cultivos agrícolas y el tema de apicultura. Es muy importante, es un área biodiversa, muy conservada. Además es un corredor biológico muy importante para diferentes especies. Pues aquí tenemos el oso andino, el puma, el ocelote, las tairas, además de una variedad de aves pues increíble. En Colombia tenemos muchísimas aves. Entonces la importancia de conservación, además de la flora y la fauna, también que es una estrella hídrica.
Entonces los bancos de hábitat realmente llegaron como un producto nuevo en un mercado ya existente. Las empresas de alguna u otra manera ya hacían compensaciones, entonces contrataban a unos proveedores que hacían unas siembras, ponían unas cercas, pero donde el reto y el problema es que no había un aseguramiento a largo plazo. Entonces ha sido difícil que cambien de elección de producto, por decirlo así, pero por otro lado, cuando ellos ya lo entienden, hay algo que es muy atractivo para ellos y es que es un pago por resultado. Solamente pagan en la medida en que vamos cumpliendo unos hitos ecológicos que se traducen en cumplimiento ante las autoridades ambientales. Y esto lo que genera es una alianza real en donde Terrazos, los propietarios y los mismos clientes tienen el interés alineado de lograr el objetivo de cumplimiento ambiental. ISA Intercolombia es una empresa que se encarga del transporte de energía en alto voltaje en Colombia. Como empresa somos responsables frente a los impactos que podemos generar cuando hacemos intervenciones. La principal es, por supuesto, la afectación a la cobertura vegetal y con ella pues tenemos una medida de manejo que son las compensaciones, ¿cierto? Dentro de esas acciones entonces vimos una oportunidad de formular un portafolio de compensaciones propio en el cual nos apoyó Terrazos y con esa estructura podíamos tener un mejor análisis en el dónde y cómo compensar. Posteriormente, pues Terrazos se hizo todo el diseño de estructuración de esa, digamos, estrategia innovadora como son los bancos de hábitat. Nosotros ahí apoyamos en esa, digamos, en esa estructuración y cuando ya se registró en el Ministerio de Ambiente, compramos cupos de biodiversidad, 62 hectáreas. Hoy en día nuestro sueño es que no solamente quienes están obligados a compensar utilicen los bancos de hábitat, sino que también las empresas y las personas voluntariamente compren créditos de biodiversidad que generan estos bancos de hábitat y nace el mercado voluntario de créditos de biodiversidad y hemos encontrado que hay un pool de empresas muy grandes que quieren hacer algo en términos de sostenibilidad, que de pronto no tienen la capacidad interna para asignar unos recursos anuales ni un equipo de trabajo a que lo hagan, pero que si se les entrega y se les ofrece un producto, les interesa. Nosotros como empresa pequeña, pues a mí me llamó mucho la atención, porque pues podía ser algo interesante. Para nosotros la fórmula, partiendo de los problemas que planteaba cuando antes a otras entidades le dábamos dinero, pues aquí era mucho más transparente y que el proyecto ofreciera unas características tan particulares o tan diferentes a todo lo que hay como disponible en el mercado. Yo creo que lo que hace falta es que más gente lo conozca, porque cuando de verdad uno conoce el producto, realmente no tiene pues como ninguna barrera para entrar. El Banco de Hábitat es, digamos, un facilitador, en el sentido en el que queremos que al globo se vincule toda la gente. Con el proyecto de créditos de diversidad voluntario lo vamos a lograr, porque vamos a llevarle a la gente un mecanismo fiable, un mecanismo trazable, un mecanismo transparente, para que ellos sepan que están contribuyendo y que eso se transforme realmente en acciones efectivas. Nos imaginamos una Colombia en donde cada cuenca tiene un banco de hábitat. Y no solo un banco de hábitat desarrollado por Terrazos, sino donde hay muchos más Terrazos haciendo bancos de hábitat de alta integridad. Bancos de hábitat que le apuestan a los 30 años, que le apuestan a generar bienestar en las comunidades, que contribuyen a disminuir los conflictos socioambientales en los territorios. Y por otro lado, nos soñamos un mercado de biodiversidad fuerte, transparente, que genera confianza y que invita y facilita que el sector privado contribuya a la conservación real de la protección de los ecosistemas.